Algunas teorías acerca de la adolescencia, recorrido histórico conceptual, Vega, Barrio Nuevo, serían los autores. Este punto está compuesto por precursores, teoría psicoanalítica, teoría antropológica, teoría psicosocial, teoría del desarrollo cognitivo. 1. Precursores, Rousseau y Hall. Rousseau, Francia, pedagogo del siglo XVIII, 1762, su obra El Emilio. La adolescencia es el segundo nacimiento del hombre. Este hombre es bueno por naturaleza, pero se corrompe por la sociedad. Se dará un desarrollo normal dentro de un ambiente no restrictivo con apoyos. Hall, Estados Unidos, 1904, primero en utilizar el método científico para estudiar a los jóvenes. Y su teoría es la biogenética de la adolescencia. El desarrollo obedece a factores fisiológicos y genéticos que determinan el crecimiento y la conducta del individuo. 2. Teoría psicoanalítica. Sigmund Freud, Anna Freud, Winnicott, Bloss, Averasturi y Knobel. Sigmund Freud, 1905, Viena, Metamorfosis de la pubertad, cuarta fase del desarrollo psicosexual, etapa genital, se revela problemática edípica y transformaciones del aparato psíquico. El adolescente tendrá como tarea primordial lograr la primacía genital, deshacer la autoridad de los padres, búsqueda no incestuosa del objeto sexual, objeto exogámico. Anna Freud, 1950 en Viena, con la tormenta de la pubertad, segunda oleada de la sexualidad, se reactivan fantasías edípicas incestuosas, se revé el complejo de Edipo, con lo cual el yo instrumentará mecanismos de defensa para disminuir la angustia generada por presiones del momento como el ascetismo, el servicio de la prohibición más estricta como evitación de cualquier tipo de actividad sexual, aislamiento social, renuncia a toda actividad recreativa y a todo aquello que pueda generar placer. La intelectualización conectada con intereses orientados a meditar, contribuir a los ensayos diurnos, al pensar. Winnicott, 1950-1960, Londres, médico pediatra, psicoanalista. Adolescencia es un proceso que se logra por sobre el cadáver de un adulto. Es mucho más que una pubertad física. Esta fantasía inconsciente de pasar por sobre el cadáver de un adulto, donde los padres se encargan de sus responsabilidades sin renunciar al papel de adultos, abriéndose un espacio de confrontación donde los padres no abdican, sino que confrontan. La inmadurez en la adolescencia es salud y se cura con el paso del tiempo, siendo el cimiento para nuevas ideas y un pensamiento creador. Los adolescentes pueden transformarse en adultos prematuramente si los padres renuncian a su papel de adultos y son irresponsables. Bloss, Estados Unidos, 1964, psicoanalista. La adolescencia es la etapa terminal de la cuarta fase del desarrollo psicosexual, fase genital. Es el proceso psicológico de adaptación a las condiciones de la pubertad. La pubertad son las manifestaciones biológicas de la maduración sexual, son las características sexuales primarias y secundarias. Dentro de los procesos psicológicos se diferencian varias etapas, no fijas a una edad cronológica, pero sí en cuanto a transformaciones psíquicas y tareas evolutivas que acontecen en cada uno de esos momentos y se desarrollará en cada fase, resolverán un conflicto el cual será un requisito indispensable para pasar a un nivel de mayor complejidad. Entre los 14 y 15 años serán dos tareas claves del adolescente: la de elaborar la desinvestidura del vínculo con los padres, duelos por los padres de la infancia. Winnicott nos dice que es caminar por sobre el cadáver de un adulto y también encontrar el objeto amoroso fuera de la familia, o sea, el objeto exogámico. Averasturi y Knobel, 1972 en Argentina. Adolescencia es el periodo de transición entre la pubertad y la adultez, con manifestaciones que varían de acuerdo a las distintas sociedades, pues el individuo busca establecer su identidad adulta, la cual logrará al superar 3 duelos. Duelo por el cuerpo infantil con la pubertad, duelo por la identidad infantil, asumiendo nuevas responsabilidades y renunciando a la dependencia infantil, y duelo por los padres omnipotentes de la infancia, aceptar la caída de estos padres, cambiando su imagen rotundamente. El síndrome normal de la adolescencia describe conductas típicas disruptivas de la adolescencia como
la búsqueda de sí mismo y de la intimidad, buscando modelos con los cuales identificarse, uniéndose a grupos y tomando prestado nuevas identificaciones, y la necesidad de dejar las identificaciones infantiles de los objetos primarios de amor, separación progresiva de los padres, intelectualizar, etc. 3. Teoría antropológica. Mead y Benedict, Estados Unidos, 1939. Obra Adolescencia y Cultura en Samoa, década del 30. Concepto: determinismo y relativismo cultural, continuidad frente a la discontinuidad cultural. Adolescencia. Es modelada por la influencia de la cultura en donde se desarrollan, así el medio sociocultural determina su dirección e influye sobre el grado de aceptación que tiene la sociedad de la adolescencia en sí misma. Entonces, hay sociedades que limitan a los adolescentes con adultos que no los ayudan, generándose una ruptura luego de la infancia para pasar a la vida adulta a través de una época tormentosa, como sucede en sociedades como las africanas. Contrario es eso lo que sucede en las sociedades occidentales como la nuestra, donde esto se desarrolla de una forma más continua sin grandes crisis. 4. Teoría psicosocial. Erikson, 1960, Estados Unidos. Modifica la teoría psicoanalítica de Freud debido a los hallazgos hechos por la antropología cultural. Su concepto nuclear será que la identidad del yo se logra según la cultura de pertenencia. En cada una de las 8 etapas del ciclo vital acontece una crisis o conflicto con dos desenlaces posibles. Uno, la resolución exitosa produce el desarrollo y una cualidad positiva en la personalidad. Y dos, sin resolución se daña al yo e incorpora una cualidad negativa a la personalidad. Se presenta el conflicto de la identidad versus confusión de la identidad, en el que la piedra angular es la infancia, momento donde se debe generar la confianza básica. Si no, se producirá la desconfianza. Así el yo establece sucesivas elaboraciones y reelaboraciones, haciendo de este proceso de formación de identidad un proceso gradual. La adolescencia es una moratoria psicosocial admitido socialmente, donde encuentra un puesto en la sociedad por medio de la libre experimentación de las funciones y tareas desarrolladas dentro del contexto al cual pertenece. También analizará y probará roles sin asumir la responsabilidad de asumir la función de adulto. Si esto no sucede, habrá difusión de roles generando problemas psicológicos previamente latentes. 5. Teoría del desarrollo cognitivo, Piaget, psicólogo suizo, Estados Unidos, 1950-1960. El desarrollo cognitivo es el resultado de las influencias del entorno, maduración del cerebro y sistema nervioso. El conocimiento es una construcción propia hecha sobre una realidad donde interaccionan las capacidades traídas desde el nacimiento y esa acción recíproca con el ambiente. Para ello se utilizan los instrumentos que son el esquema, que representa una situación concreta, permitiendo manejarlo internamente y así poder enfrentarse a otras situaciones iguales o parecidas a esa realidad, por ejemplo. Esquema de prevención. El niño aprende a rodear un objeto total o parcialmente con la mano, pasando de una actividad motriz desordenada a una regulada. Asimilación. Incorporación nueva y hacerla parte del conocimiento previo, como por ejemplo conocimiento de niñez de primer año. A ese conocimiento ahora se va a sumar esta información de la materia de adolescencia de segundo año. Acomodación, transformar datos ya poseídos en función de alguno nuevo. Tanto la asimilación como la acomodación permiten lograr un equilibrio temporal y progresivo, integrando nuevas demandas que producen un equilibrio diferente y complejiza el conocimiento. Equilibrio es lo que se busca y que además sea más duradero y estable. Sin embargo, este se rompe con el paso de un estadio a otro. Estadios o etapas del desarrollo cognitivo son momentos cualitativamente distintos que suponen diferentes tipos de inteligencias para abordar la realidad e interaccionar con el medio de forma adaptativa. 1. Estadio sensorial motor. Del nacimiento hasta los 2 años. Coordinan acciones físicas motoras con experiencias sensoriales, como por ejemplo la interacción de manos y ojos para seguir un objeto en movimiento. La tarea principal es la conquista del objeto. 2. Etapa preoperacional de 2 a 7 años, adquisición del lenguaje y la utilización de símbolos que representan el entorno, aún no pueden pensar lógicamente. 3.
Estadio operacional concreto de 7 a 11 años, hay alguna capacidad para el razonamiento lógico, pero solo en la experiencia concreta. Por ejemplo, agrupar objetos por tamaño, por color, siendo la tarea principal en el dominio de las clases, relaciones y cantidades. 4. Estadio operacional formal de 11 años en adelante, superan experiencias concretas, realizan operaciones sin tener o manipular el objeto, se piensa en una forma más lógica en términos abstractos, piensan sobre sus propios pensamientos, elabora teorías y las contrapone a la realidad. Se puede hacer planes sobre ese futuro y pensar cómo podría ser. Si estos temas te son útiles, te invito a que te suscribas al canal, a que nos des un like y nos dejes en la cajita de descripción cuál es el tema que te resulta más difícil y que te gustaría que nosotros te lo pudiésemos exponer en estos vídeos a través de resúmenes y explicado de una forma simple para un mejor entendimiento. Muchas gracias.